Bruce Lee tenía una agilidad única y movía esos nunchakus como nadie más. Gracias a sus alucinantes patadas y a su vertiginosa velocidad, este hombre se convirtió en una estrella en un abrir y cerrar de ojos, pero debido a un desafortunado giro del destino, Bruce Lee nunca vivió para presenciar su éxito. Esta es la verdad detrás de su trágica muerte. Bruce Lee fue prácticamente hecho para las películas. Como un niño que creció en Hong Kong, Lee fue un actor infantil inigualable, apareciendo en aproximadamente 20 películas. Cuando regresó a su país natal, Estados Unidos, abrió escuelas de artes marciales, entrenó a estrellas como Steve McQueen e incluso se puso una máscara negra y luchó contra el crimen. Interpretando a Kato en The Green Hornet, Lee introdujo el Kung Fu en la televisión de los Estados Unidos. Desafortunadamente, la serie solo tuvo 26 episodios. Frustrado por los ejecutivos de Hollywood que no lo tenían muy en cuenta, Lee regresó a Hong Kong, donde descubrió que era el hombre más famoso. The Green Hornet era tan popular en su tierra natal que se conocía como el show de Kato. Muy pronto Lee consiguió papeles principales en películas en Hong Kong. La primera película de Lee como actor principal fue El Gran Jefe, la cual se convirtió en la película más taquillera de la historia de Hong Kong. Mantuvo ese récord hasta que apareció la segunda película de Lee, Furia Oriental. Poco después, Lee trabajó incluso como director, estando en ambos lados de la cámara para El Furor del Dragón. Luego de solo 3 películas, Lee se convirtió en el rey del cine asiático y Hollywood finalmente decidió trabajar con él. Cuando Bruce Lee comenzó a batir récords de taquilla asiáticos, Warner Brothers lo llamó. Este fue el gran momento de Lee en Hollywood y Operación Dragón fue el resultado de eso. Siendo su primera película en inglés, Operación Dragón fue la muestra perfecta de la filosofía, el carisma y la capacidad de lucha de Lee. La trama nos trae a Lee interpretando a un guerrero Shaolin encargado de navegar hasta la fortaleza de una isla, unirse a una competencia de artes marciales y atrapar al mafioso a cargo. Compartiendo pantalla con Jim Kelly y contando con una banda sonora de Lalo Schifrin, Lee creó una película de Kung Fu que hasta hoy es considerada como una de las mejores películas de acción jamás hechas. Cuando la película llegó a las salas de cine en agosto del 73, se convirtió en un éxito de taquilla, ganando $20 millones y el primer lugar a nivel internacional. Bruce Lee alcanzó el punto más alto en su carrera, pero en ese momento no estaba en posición de disfrutar de su fama. Con sus enormes bíceps y sus increíbles abdominales, Bruce Lee era lo que se podría llamar un espécimen físico, ya sea que estuviera saltando la cuerda, entrenando en circuitos o haciendo ejercicios isométricos, y estaba constantemente trabajando en su físico. As an actor, as a martial artist, as a human being, all these I have learned from martial art. El hombre era absolutamente imparable, pero a pesar de su increíble complexión y agilidad, este pequeño dragón en realidad estaba sufriendo de algunos problemas de salud. El 10 de mayo de 1973, Lee estaba trabajando en la postproducción de Operación Dragón. Estaba haciendo algunos doblajes en un estudio de Hong Kong cuando de repente se desplomó y comenzó a temblar y a vomitar. Lee fue llevado rápidamente al hospital y le tomó un par de días recuperar la capacidad de hablar. Luego de mejorar, Lee se hizo algunos estudios, pero los médicos no estaban seguros de lo que le había sucedido. Sabían que había sufrido de un edema cerebral, lo cual sucede cuando se acumulan líquidos alrededor del cerebro, pero no estaban seguros de qué había causado eso. Fue un momento duro para Lee, de 32 años en ese entonces. Lastimosamente, todo fue solo un presagio de lo que vendría más tarde. Bruce Lee murió el 20 de julio de 1973 a los 32 años de edad. ¿Cómo vivió su último día en la Tierra? Lee estaba ocupado preparando su próxima película, El Juego de la Muerte. Se reunió con George Lazenby con la esperanza de tenerlo en su nueva película. Luego de hablar con Lazenby, Lee consumió un poco de hachís y luego condujo hasta el apartamento de su amante Betty Ting Pei. Los dos pasaron las siguientes 2 horas drogándose en la cama hasta que el productor de Lee, Raymond Chow, llegó al apartamento. Lee entonces comenzó a interpretar algunas escenas del Juego de la Muerte. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro trágico. Lee comenzó a sentirse mareado y empezó a tener dolores de cabeza, así que Ting Pei le ofreció una píldora de un medicamento recetado con efectos analgésicos y tranquilizantes. Luego de tomarlo, Lee fue a la habitación de Ting Pei a descansar. Chow se fue, dejando a los dos solos, y Ting Pei dejó dormir a su amante durante unas horas. Desafortunadamente, cuando ella fue a despertarlo, Lee ya no respondía. Enloquecida, Ting Pei llamó a Chow pidiendo ayuda, pero aunque los paramédicos llegaron rápidamente, ya era demasiado tarde. Bruce Lee finalmente murió mientras dormía, un mes antes de que Operación Dragón se estrene en los cines.
La muerte de Bruce Lee causó conmoción en todo el mundo, pero ¿qué fue lo que lo mató exactamente? Luego de una autopsia en el hospital Queen Elizabeth, los médicos descubrieron que el cerebro de Lee estaba inflamado en casi un 13%. Según el certificado de defunción, Lee había muerto de congestiones y edema del cerebro, exactamente lo mismo que lo hospitalizó en mayo del 73. La causa del edema fue atribuido a su consumo de cannabis. Sin embargo, esa teoría se puso en duda cuando Donald Teer apareció. Teer, un experto forense recomendado por Scotland Yard, había realizado anteriormente la autopsia de Jimi Hendrix, así que tenía experiencia en sobredosis de drogas. Luego de que Teer terminó su investigación, concluyó que Lee tuvo una reacción alérgica a la píldora analgésica que Betty Ting Pei le había dado. Sin embargo, Ting Pei declaró que esa no fue la primera vez que le dio a Lee una píldora de esas. Aún así, la versión de los hechos de Teer es ampliamente aceptada. De cualquier forma, cada vez que una celebridad importante muere en circunstancias extrañas, salen a luz muchas teorías conspirativas y rumores. Raymond Chow cometió un gran error luego de la muerte de Bruce Lee. Con la esperanza de proteger la imagen del actor, afirmó que Lee murió en casa con su esposa Linda. Pero una vez que la prensa descubrió la verdad, los tabloides no se quedaron callados. De hecho, mucha gente culpó a Betty Ting Pei y algunos sugirieron que ella incluso lo envenenó a propósito. Y desafortunadamente, ese no fue el único rumor sobre la muerte del pequeño dragón. Una de las teorías más populares dice que otros artistas marciales estaban tan enojados con Lee por enseñar sus secretos a los occidentales que decidieron matarlo. Algunos dicen que fueron los ninjas y otros afirman que Lee fue asesinado con el Dim Mak, un movimiento mítico de artes marciales que supuestamente mata a la víctima de un solo golpe. Algunos creen que fue asesinado por deber dinero a las tríadas, mientras que otros afirman que la mafia lo mató porque él no les permitió controlar su carrera. Otras teorías más locas incluso dicen que se trata de una maldición familiar que tomó tanto la vida de Bruce como la de su hijo, Brandon Lee. Pero a pesar de todas esas especulaciones, Lee en realidad no fue asesinado ni por un jefe de la mafia ni envenenado por su amante. Es prácticamente seguro que murió a causa de una pequeña pastilla. El juego de la muerte pudo haber sido la mejor película de artes marciales jamás realizada. Protagonizada por Bruce Lee, la película habría seguido al héroe mientras se abría paso por una pagoda, buscando un valioso tesoro y luchando contra varios enemigos en cada nivel del edificio. Cada malvado sería el maestro de un estilo de arte marcial en particular, y Lee tendría que mostrar diferentes principios de su filosofía Jeet Kune Do para derrotar a sus enemigos. Pero Lee solo filmó 40 minutos de la película antes de morir, así que para completar la película, un doble de Bruce Lee fue contratado. Y como si eso fuera poco, durante una escena en la que el doble se mira a un espejo, los cineastas utilizaron un recorte de la cara de Lee para que sirviera como reflejo. Y eso sin contar todas las veces que la película corta escenas de otras películas de Lee. En cuanto a la trama, cambió completamente, con el héroe convirtiéndose en una estrella de cine cuya novia es secuestrada por la mafia. Tal vez el peor momento de todos es cuando la película utiliza imágenes del funeral real de Lee, incluso mostrando el cadáver del actor. Y por si eso fuera poco, la versión final del juego de la muerte solo utiliza 11 minutos de las imágenes originales de Lee. Afortunadamente, los 40 minutos que Lee filmó están en alguna parte. Bueno, al menos la película nos brindó la imagen icónica del pequeño dragón luchando contra el gigante de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar. Inmediatamente luego de la muerte de Lee, los cineastas de Hong Kong aprovecharon el momento dando a luz un nuevo género llamado bruceplotación. Con la esperanza de sacar provecho del póstumo estrellato de Lee, los estudios contrataron actores que se parecían al actor, les dieron nombres como Bruce Lee con una sola E y Dragon Lee y los lanzaron a películas que no eran exactamente de buen gusto. Por ejemplo, tenemos a Bruce Lee and I, un drama biográfico sobre la relación de Lee con Betty Ting Pei, en donde Ting Pei se interpreta a sí misma. Una de las películas del género bruceplotación más bizarras fue The Clones of Bruce Lee, donde un científico malvado obliga a 3 clones de Lee a luchar hasta la muerte. Y en Exit the Dragon, Enter the Tiger, nos enteramos de que el entonces llamado verdadero Bruce Lee era una simple mula de drogas que trabajaba para las triadas y que finalmente fue asesinado, por lo que ahora un sucesor llamado Bruce Lai quiere tomar venganza. Pero sin duda la película más extraña del género fue The Dragon Lives Again, donde un Bruce Lee recientemente fallecido despierta en la otra vida y lucha contra personajes de la cultura pop como James Bond y Hombre sin Nombre. Popeye también hace su aparición, mientras que Drácula aparece más tarde con una banda de momias.
El hijo de Bruce Lee, Brandon, fue un poco reacio a seguir el mismo camino que su padre. Brandon tenía solo 8 años cuando su padre murió y por un tiempo se negó a tener algo que ver con las artes marciales. Evidentemente, Brandon tuvo problemas de control de ira y fue expulsado de 2 escuelas secundarias antes de abandonar la tercera. I remember when I was a little kid, a lot of my friends didn't want to come over to the house because there were always these men out in the backyard screaming and breaking things, you know? Brandon explicó que sentía mucha presión y que por eso no quiso seguir sus pasos. Explicó, yo pensé, espera un momento, ¿no soy yo quien toma las decisiones al fin y al cabo? Así que decidí dejarlo pasar. Su madre, Linda Lee, reconoció que ser el hijo de Bruce Lee no fue fácil. Le dijo a The New York Times, fue una bendición porque Bruce fue un padre maravilloso, pero para Brandon también era una carga estar a la altura de lo que los demás esperaban de él por ser el hijo de Bruce Lee. Sin embargo, Brandon finalmente se sintió atraído por el mundo de la actuación y gracias a su apellido y sus habilidades de artes marciales aprendidas de su padre, consiguió su primer papel en la película de televisión Kung Fu, la película. Su primera película de Hong Kong fue Legacy of Rage del 86 y en el 91 se asoció con Dolph Lundgren para su primera película americana, Showdown in Little Tokyo. Obviamente la película que lo llevó a la fama fue The Crow, pero trágicamente Brandon murió en el set el 31 de marzo de 1993 con solo 28 años de edad antes de que la película fuera terminada debido a un percance con un arma de utilería. Falleció antes de llegar a lo más alto, al igual que su padre.